Hola, soy Leonardo Cuellar Cruz, artista plástico. Como te lo prometí en un video anterior, aquí presento el video completo donde explico detalladamente mis propios tips sobre el retrato en acuarela. Es así como un sentido homenaje a la memoria de mi suegro abuelo, papá Ignacio, todo un desahogo ante la fragilidad de la vida. Entonces, esa fragilidad de la vida, con esta técnica tan frágil de la acuarela, es toda una metáfora, es un honor, es un homenaje. Con mucho cariño, elaboré esta pintura en una vereda de Paz Cauca llamada San Félix, donde vivió toda su vida mi suegro abuelo. Utilicé la mesa de trabajo que durante muchos años le sirvió a él mismo para sus labores de panela, cacao, del café, la talabartería, carpintería y un largo etcétera. Un hombre que llegó a los 89 años en un día a día, acompañado por la abuela Adela desde hace 6 décadas en una hermandad con sus 9 hijos, 16 nietos y 15 bisnietos. Me siento afortunado de conocer e incluirme en una familia tan poco común. En su memoria, querido suegro abuelo, es este video. Empecemos. Espero te aporte mucho a tu técnica, a tu vida. Gracias por continuar viendo este video. Ok, recuerda que cada vez que empezamos a pintar debemos humedecer los pinceles y los pigmentos. Una de las mejores formas es aplicar agua con el atomizador. Aquí puedes ver que inicié con un dibujo ya hecho, pero una vez logré el dibujo decidí grabar, ya que el acto de grabar la pintura requiere un esfuerzo de estar atento a los detalles, a enfocar la cámara donde estás pintando. Por esa razón terminaba grabando un poco fuera. Entonces los primeros retoques que hago con pintura es un color muy aguado, más aguado del que tengo planeado dejar para la piel. Sin embargo, lo utilizo en las partes sombreadas. No uso directamente el tono de sombra definitivo que quiero usar, sino un tono piel sombreado mucho más aguado de lo normal. Recordemos que para lograr un color más intenso o más claro en el acuarela, lo que hacemos es agregar más agua para que sea claro o utilizar el pigmento más concentrado para que sea más oscuro. La otra alternativa es aplicar capas, que es la que utilizo aquí. Capas de una tonalidad relativamente clarita. Una vez se secan, vuelvo y repito las capas y va oscureciendo, va ganando concentración de pigmento y se va oscureciendo. A este punto del trabajo, no sé si ya has notado que se está mezclando el gris del grafito. El lápiz no tiene ningún fijador, debido a que pues la tinta requiere el contacto directo con el papel para que sea absorbido el agua y se adhiera el pigmento. Entonces esto hace que las partículas del grafito con el que lo dibujé se mezclen con el pigmento. Si quieres evitar esto, deberías borrar antes de pintar. Pero si lo quieres usar a tu favor, como es el caso que lo estoy haciendo, es muy favorable, ya que el gris me ayuda bastante. Aquí cambié de pincel a un lengua de gato un poco más ancho para ganar más concentración de líquido y pigmento. Sin embargo, vi que había un exceso, sequé el pincel con un trapo y posteriormente fui a recoger el líquido pigmentado para distribuirlo, y mira cómo va ganando una tonalidad grisácea gracias al grafito. A mí realmente me gusta que en los tonos piel haya esa tonalidad un poco quemada que aporta el gris. Entonces no tuve necesidad de aplicar un gris desde la paleta, sino el que ya había en el grafito. Ahora dejé algunos puntos más intensos. No he esperado ni siquiera que seque esta zona y la retoqué un poco con más confianza, porque allí va un sombreado mucho más intenso. Enseguida me dirigí con mucho cuidado hacia los ojos. En este tipo de trabajo siento un poco de nervios, especialmente cuando lo trabajo en acuarela, ya que no da espacio a mayores correcciones como el óleo. Mira que cambié el pincel de nuevo. El que uso allí es un pincel que tiene su propia carga de agua, un depósito de agua. Por eso lo utilizo apuntando hacia arriba. Es decir, el depósito está en el mango del pincel
lo dejo hacia abajo porque el agua baja por gravedad y entonces hago que el agua se mantenga dentro del pincel y no se escurra y no me genere excesos de líquido, y puedo pues usar la forma de este pincel a mi favor. Las tonalidades se complementan unas con otras. Mire que no tuve que cambiar el pincel, solamente lo limpio un poquito para enseguida trabajar los tonos piel, porque acuérdate, me gusta mucho usar el gris. Y es decir, aquí estoy usando un tono café para sus ojos, pero ese café, al ser mezclado directamente con los tonos piel, se vuelve un grisáceo muy natural. Enseguida tomo el tono azul talocianine mezclado con sombra tostada para el sombrero, para las zonas oscuras, y una pizca de gris pine. Estos son los nombres con los que yo conozco colores similares. No sé qué nombre reciben en esta paleta de color Sennelier. Ellos traían sus respectivos nombres en su etiqueta, pero al organizarla desenvuelves cada pastilla, la pones, y realmente no fui cuidadoso en esa parte. Pero creo que voy a poder rescatar las etiquetas porque en algún lugar las tengo. Algún día lo haré. Bien. Aquí con gran confianza siento que trabajo el sombrero porque el retrato no depende tanto de los elementos que acompañan a la persona, aunque hagan parte del uso cotidiano de la vida que Papá Ignacio tuvo. Es un objeto que no constituye la esencia principal de la persona. Tengo ciertos cuidados, conseguir las curvaturas, conseguir los brillos que el sombrero proyecta o el objeto que la persona esté portando, de tal manera que mantenga una gran similitud con el original, ¿no? Pero insisto, aquí no existe ese nivel de exigencia que experimentas en el rostro. Mira que tuve un exceso de pigmento y puedes retirarlo con algo absorbente. En este caso utilice papel higiénico. Puede ser una servilleta o un trapo de algodón. Enseguida regreso al cuello. ¿Por qué razón no terminé el cuello como a veces suelen pintar las personas? Resulta que tú humedeces la zona y luego necesitas que se seque. Entonces, mientras la zona que has trabajado se seca, entonces lo que hago a continuación es irme con esos mismos colores a otra zona del retrato o limpiar. Limpias en el pincel, secas la carga con el trapo y luego voy retocando e intensificando las zonas que considero que van más intensas. Es un estudio constante durante el proceso de las intensidades de color para uno determinar de la manera pues más asertiva posible qué lugares intensificar más y cuáles mantener el blanco del papel para luego darle una tonalidad suave. Aquí el pincel está un poco seco y puedo pasarlo como con más fuerza para que suelte unas pequeñas, mínimas, pero muy pequeñas cantidades de pigmento casi en seco, lo más seco posible, para ir poco a poco, poco a poco. Mira, ya se secó el cuello. Y entonces ya procedo con este pincel. Estoy trabajando en un lugar exterior. Afortunadamente no hizo una fuerte brisa, pero sí ahí se sentía la brisa, el viento, los zancudos venían a visitarme, los insectos me acompañaron durante el proceso. Entonces el secado era relativamente rápido. Por ejemplo, este tipo de trazos que no tienen una carga grande de agua, si quisiera en este momento secarlo, no podría secarlo como hice en el sombrero. En el sombrero fue porque llevaba una gran carga de agua que, como viste, se chorrió un poco. Aquí no estoy haciendo esos chorriones, esas cargas que se afecten con la gravedad como tal.
Utilizo el mismo pincel lengua de gato para hacer algunas líneas muy finas, que son esas líneas de expresión en los ojos. El lengua de gato tiene esa propiedad de que permite hacer líneas muy fácilmente, especialmente cuando lo estás estrenando, porque después cuando lo trabajas con óleo, este tipo de pincel, o con acrílico, se deteriora en la segunda o tercera sesión de pintura y no te permite igual tratamiento, pero igual es muy duradero en general. No recuerdo haber utilizado este tipo de pincel en otra acuarela. Generalmente, cuando pinto paisaje en acuarela o algo así, termino usando un solo pincel porque estas sesiones que yo he grabado en acuarela son sesiones muy cortas en las cuales no dedico tanto tiempo al intercambio de pinceles. Ese intercambio de pinceles te toma tiempo. Recuerda que aquí está editado, que no he grabado exactamente todo el proceso y por ende pues los tiempos pues no corresponden mucho a la realidad. Quise presentarlo la pincelada en tiempo real y esa hormiguita quise también darle su tiempo de exposición para aprovechar esa distracción y hablar un poco de ese tema. Entonces aquí los tiempos se corren un poco, ¿no? Mientras pienso a veces cada pincelada, eso no lo mencioné, pero sí me gustaría que lo tengas en cuenta. Cada pincelada se analiza y se piensa mucho antes de ponerla. Mira que ahí percibo el pincel un poco cargado, un poco despelucado y lo traté de afinar antes de seguir en el sombrero. De ser necesario, utilizas otras fotos de referencia, no te limites a una sola imagen. Mira lo importante de tener varias imágenes de la misma sesión fotográfica en este caso, o por ejemplo si tú fotografías un modelo, tener distintas opciones para observarlo. Si es una pintura al natural tiene otras condiciones, pero cuando usas fotografía eso ayuda mucho la calidad fotográfica e itinerar con distintas fotografías modelo de la misma persona. En una foto brilla más el sombrero, en esta que estoy usando acá me da más detalles del sombrero, entonces pude complementar los detalles que no están en una con la otra foto, pero cuestiones de la mirada y la expresividad estaban mejor en otra fotografía. Entonces ahí es cuando uno hace ese juego con los diferentes registros del modelo. El color utilizado aquí en el sombrero en óleo se llama siena tostada. Básicamente es una tonalidad café que lleva una gran carga de amarillo, rojo y muy poco verde o algún gris. O en vez de verde, ya que lleva mucho amarillo, puedes usar azul. O sea, si quieres sacar esa tonalidad, no la vas a sacar con los colores primarios. Sí, no se saca realmente tan fácil por medio de mezcla. Por esa razón, el sombra tostada preferimos usarlo generalmente directamente, lo compramos esa tonalidad. Aquí mira como cada vez utilizando casi la misma mezcla de agua y pigmento, es decir, en este punto no estoy usando una mezcla más oscura como tal, pero la anterior mezcla ya se secó, aplico la misma intensidad de capa sobre los lugares que quiero oscurecer, entonces simplemente se oscurece, pero sin usar tonalidades más oscuras, sino manteniendo siempre en el pincel el óleo, en el pincel la acuarela con la cantidad de agua que puedas controlar. Principalmente eso también nos lo había dicho, pero ojo con eso. Mira, aquí estoy siguiendo el tramado de un cordón que pasa por el frente del sombrero. El 80, no sé, a ver, el 80%, sí, tal vez el 80% del tiempo que te toma o que me tomó este retrato, y en general los retratos que he pintado, casi que el 80% lo gasto haciendo la mirada, la nariz, el contorno del rostro. Entonces en este video presentado pues de repente no es un 80% de la duración total del video, pero recuerda que no está el proceso del dibujo, que ese proceso no lo grabé, pero me tomó tiempo hacerlo con cuidado. En total este trabajo, este homenaje le dediqué aproximadamente 1 hora y media. Fue un tiempo récord, sobre todo porque lo hice bajo presión. Quería hacerlo en las horas del día, porque al siguiente día ya me regresaba para la ciudad.
y estábamos a 6 horas de la ciudad. Lo hice justo antes de que lleváramos el cuerpo de Papa Ignacio para darle el último adiós. Mi objetivo era poder tener el retrato cuando regresara Marmadela, que durante 60 años lo acompañó a él. Ella tuviera este recuerdo hecho con mis manos, hecho en este momento de compartir, en este momento de dolor, y siento esa tristeza porque, bueno, es algo que todos vamos para allá. Son muchos sentimientos los que te genera acompañar en una despedida de estas. Esta parte del video lo hice exclusivamente en el modo veloz. Fue muy poco tiempo, pero bueno, aquí seguía siendo el mismo proceso que describimos y que vimos despacio. Complementé la camisa y el fondo. Y aquí podemos ver cómo utilicé la pintura mojando el papel primero. Si viste que pasé el pincel y no pintaba, estaba aplicando agua, solo agua, para luego agregar el pigmento bastante concentrado, el gris, directamente el gris paine. Tal vez en algunas partes le agregué sombra tostada, pero muy poco, para que no se viera ese gris tan plano, tan sintetizado, y tuviera colores más realistas. Me encanta ver cómo el pigmento, a través del agua que apliqué primero, se empieza a deslizar y abrirse campo. Otra vez retomo los rasgos principales de la mirada, de la frente, las cejas, porque bueno, de repente uno no termina de captar esas sutilezas expresivas. Y de hecho, si hubiera tenido más tiempo, tal vez le hubiera ofrecido más detalles al retrato. Sin embargo, yo me siento muy honrado, muy satisfecho con el resultado final. Fue bastante convincente para todos. Oye, aquí se me montó el brillo, ¿qué pasó? Y bueno, la forma ya de empezar a finalizar el retrato es ya hacer pequeños detalles que definen con mayor precisión los rasgos de la persona retratada. El tono de los labios, la tonalidad de piel más tendiendo al rosado mucho más. Estas líneas expresivas, las del cuello, es importante seguirlas con el mismo cuidado que sigues las líneas expresivas de los ojos, las cejas, la forma de la nariz y de igual modo las orejas. En ello se conserva muchos de los complementos que definen el aspecto expresivo de la persona que estás retratando. La forma en que utilices la fluidez del agua a tu favor sobre el papel acuarela es la que va a permitir que logres o no tus objetivos con el trabajo que estés haciendo. Así que te invito a que explores esas posibilidades que brinda cada material, que brinda la técnica, experimentes y conócete tú, conoce tus seres queridos, conoce tu entorno, conoce la técnica y disfruta de esa expresividad que ofrece la acuarela. Nos vemos en un próximo video para enseñarte más secretos de esta hermosa técnica.